Hablemos de Diabetes 2.0, un programa informativo y divulgativo de la Federación Española de Diabetes. En los últimos años, las personas con diabetes han asistido a una verdadera revolución tecnológica y farmacológica que ha cambiado, y mucho, el manejo de su patología. Aunque la cura definitiva parece todavía algo lejano, hoy los pacientes con diabetes tienen una capacidad de autogestión y disfrutan de una calidad de vida inimaginable hace solo unos años. Hablamos del perfeccionamiento y desarrollo de diferentes tipos de insulina, de los sensores y sistemas de monitorización continua de glucosa, de las bombas de asa cerrada o páncreas artificial o de los nuevos tratamientos farmacológicos para la diabetes tipo 2. No menos importante es el perfeccionamiento de la llamada medicina de precisión gracias a la inteligencia artificial y el Big Data para conseguir un tratamiento cada vez más personalizado de la patología. Hoy, en Hablemos de Diabetes 2.0, un podcast de la Federación Española de Diabetes, vamos a hacer un repaso por algunos de estos avances. Como es un tema tan amplio, en esta ocasión vamos a centrarnos en la perspectiva de los pacientes con diabetes tipo 2. Nos acompañan el Dr. Franz Martín Bermudo, catedrático de Nutrición y Bromatología por la Universidad Pablo de Olavide e investigador principal del CABIMED y del CIBER de diabetes y enfermedades metabólicas asociadas. Además, él es autor de numerosas publicaciones, entre ellas el libro Vivir con diabetes, que ha visto la luz este año de mano de la editorial Vergara. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y también estamos con Mariana Martínez Aguayo, paciente con diabetes tipo 2, divulgadora, influencer y colaboradora habitual de FEDE y de nuestra campaña Implicados en Diabetes. Muy buenas, Feli. Me gustaría empezar preguntándoos a los dos cómo habéis vivido la evolución de los tratamientos para la diabetes, cada uno desde vuestra perspectiva particular. Bueno, pues si viajamos en el tiempo a esa niña que tenía 18 años, pues lo recuerdo como una consulta muy fría, con un trato del médico que fue mínimo, un tratamiento estándar, no hubo acompañamiento por parte del enfermero, una dieta muy restrictiva que lo único que me hizo es tener miedo a la comida, generarme una mala relación, muchísimos efectos secundarios que me trajo esa medicación, como diarreas, como dolor de barriga, pero que siempre me decían que teníamos que normalizarlo y que siempre me tenía que adaptar a ello. ¿Cuándo evoluciono yo? Pues verdaderamente cuando a mí me ve un endocrino. Un endocrino que yo llego ahí porque me quedo embarazada. Ahí es donde ya me adaptan lo que es para la tiroides, me adaptan la diabetes. En este caso, al estar embarazada, pues necesitaba insulina. Pues también me la adaptaron. Y en el primero no, pero en el segundo sí tuve derecho a todo. A todo me refiero a infinidad de insumos, ya sea tiras e incluso hasta el sensor. Cosa que a mí pues me mejoró muchísimo porque pasamos de infinitos, en este caso infinitos pinchazos, a tener mínimo un sensor controlada, yo podía controlar mis hipos y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que termino el embarazo y pues me siento como esa princesa o esa reina que ha sido destronada, es decir, dejo de tenerlo otra vez todo. No tengo nada, no solamente tengo derecho a una tira al día, luego ya paso 2 tiras a la semana, o sea, me veo pues eso, abrumada de tenerlo todo a no tener nada. Es verdad que el endocrino me dice que ya me tiene que dar el alta, que ya eso me tiene que ver el médico de cabecera. Yo le ruego por favor, y en cada consulta que voy le digo por favor que no me den el alta, que quiero que me siga viendo ella. Y así me está respetando. Han salido muchísimos medicamentos, en este caso, por ejemplo, como los GLP-1, que estoy probando, pero es verdad que glucémicamente me va muy bien, pero tengo muchísimos efectos secundarios. Pero pues vamos entre ella y yo, vamos adquiriendo una buena adherencia a ese tratamiento y siempre con el médico y paciente. Yo, en mi caso, me voy a retrotraer bastante más atrás, pero por cuestiones familiares. Mi padre tenía diabetes y era tipo 1 no. Pero yo me voy a retrotraer a un alcance de mi memoria, en 1971, 1972, pues ahí no había casi nada. O sea, yo recuerdo a mi padre y mi madre que era, lo cuidaba básicamente, había insulina de cerdo, que tú te ponías en una jeringa de cristal que hervías como esas que tenían los traficantes
tiras para medir la glucosa en la orina y un peso para pesar los alimentos si tenías conocimientos o afortunadamente mis padres tenían estudios, pero no había más nada. Luego, como dice Mariana, bueno, pues había una serie de miedos, había una serie de tal. Mi padre tuvo limitada su vida social, no nos limitaban a nosotros porque pensábamos que íbamos a tener diabetes todos los 4 hermanos, íbamos al endocrino, en fin. Era un mundo diferente donde los pacientes tenían una vida muy limitada y poca capacidad para tomar decisiones, poco conocimiento de su enfermedad, y eso pues generaba pues muchos problemas sociales, de aceptación por parte del propio paciente de la enfermedad, etcétera, etcétera. Luego a mi alrededor yo recuerdo pues padres de amigos míos diagnosticados con diabetes tipo 2, pero mayormente el diagnóstico era pues porque le daba un infarto, le daba una trombosis, o le daba un ictus, o vete tú a saber, ¿no? Claro, eran ya situaciones muy tardías. Eso, si ahora uno lo mira con perspectiva, ha cambiado como de la noche a la mañana. Entonces la situación ahora, como vamos a ir viendo ahora, con los nuevos fármacos, con la insulina, con los sistemas de monitorización, etcétera, etcétera, al final, como has dicho tú, a lo mejor no tenemos una cura. Depende de lo que se entienda por cura. Si tú entiendes por cura como al que tiene una gripe, que me cura de la gripe y punto, pues si tú entiendes por cura que yo tengo la enfermedad pero hago mi vida normal. Eso probablemente sea más factible que lo anterior. Y también el tipo de diabetes, etc. El conocimiento avanza un montón, ahora existen muchos más tipos de diabetes, es mucho mejor a la hora de clasificarlo a los pacientes y por lo tanto a la hora de todo. Entonces, para mí, echando la vista atrás, yo tengo 62 años, echando la vista atrás cuando yo tenía 10 años y viendo a mi padre y a otros amigos suyos que tenían diabetes, las primeras asociaciones de pacientes cuando ese acceso era una cosa, ha cambiado mucho. Exacto, cada vez como que nos acercamos a un nivel de control y manejo que hace que la calidad de vida pueda llegar a ser muy buena, ¿no? Y bueno, también has hablado, Fran, de un tema de conocimiento de los pacientes. A mí me gustaría, hecho este repaso, preguntaros un poco sobre cómo veis la formación a los pacientes sobre el uso de todos estos nuevos tratamientos y dispositivos que van apareciendo, porque a veces pareciera que va muy deprisa y que no da tiempo o que no existe el suficiente conocimiento o no llega suficientemente a los pacientes. No sé tú, Mariana, en tu caso, si alguna vez has sentido que no recibías la información necesaria para adaptarte a todos los cambios que estaba viendo. Bueno, yo creo que vamos caminando ni lento ni rápido. Lo importante es que lo vamos haciendo, ¿vale? Entonces, me siento una paciente que estoy especializada, es decir, estoy implicada en mi patología. Sigo de primera mano todas las novedades de los medidores de glucosa. He tenido la suerte, en este caso, de probarlo. Pero hay una cosa importante que hay que recalcar, que los sensores para los diabéticos tipo 2 no están siendo financiados para la seguridad social. Están siendo financiados para aquellas personas que tienen dosis múltiples de insulina. Pero para aquellas personas que, como por ejemplo yo, pues no tengo acceso a ello. Pienso que un paciente que tiene diabetes tipo 2, que está implicado, que va a todas sus consultas, que no falta a nada, que se preocupa por su patología, creo que tiene derecho, en este caso, a ellos, siempre que haya un seguimiento, de manera pues que vamos a mejorar nuestra calidad de vida, vamos a evitar pues que tenga una complicación, un infarto, un ictus, una trombosis. Me va a permitir a mí vivir y respirar y no estar o no tomar decisiones, porque es que hay tantísima falta de conocimiento acerca de la diabetes tipo 2, de la diabetes tipo 1 estamos hablando muchísimo, hay mucha gente que habla de muchísimo contenido, pero de diabetes tipo 2 todavía no se le está, hay esos mitos y todavía no se le está dando esa validez, no se le está dando esa información. Y cada día están llegando más, pero es verdad que está costando mucho. Entonces creo que este tipo de dispositivos que tan maravillosos son, deberían pues eso, ser para todas las personas con diabetes que estén implicados en su patología.
Y desde el punto de vista de un profesional sanitario, doctor Franz, ¿hasta qué punto beneficiaría a los pacientes con diabetes tipo 2 la ampliación en la cobertura de estos sensores? La diabetes tipo 2 es mucho más, una incidencia mucho más alta, mucho más prevalente, pero es un poco más olvidada porque no tiene una clínica, no tiene un debut, como quien dice, y no es tan así como decir, bueno, pues si no sigo un tratamiento estricto me puedo morir, claramente. La diabetes tipo 2 es una enfermedad más insidiosa, más lenta, y en ese caso, pues claro, es mucho peor, pero yo estoy con ella, es decir, aunque solo fuera ahora mismo, de lo que yo estuve mirando cuando escribí el libro, el coste medio en la Unión Europea por paciente con diabetes son unos 2.600 euros por persona, ¿no? Y España, bueno, está ahí en la media europea, ¿no? 2.400, 2.500. Yo creo que la introducción, por lo menos hacerlo progresivamente para ciertos grupos de pacientes de estos sistemas de monitorización continua, esto que le gusta mucho a los gestores de la salud es coste efectivo. Coste efectivo tanto, como dice Mariana, por los costes directos de la enfermedad, las complicaciones y eso, que se reduciría, aumentaría la adherencia al tratamiento, el seguimiento por parte de los profesionales de la salud de los pacientes sería mucho mejor, la calidad de vida, etcétera, etcétera. El mejor control glicémico, que es evidente, disminuiría las hospitalizaciones. O sea, lo mires por donde lo mires, es beneficioso, pero bueno, como hay muchísimos pacientes con diabetes, supongo que el sistema tendrá que ir introduciéndolo poco a poco, porque efectivamente son muy, muy importantes. Y luego, claro, los avances tecnológicos, como dice Mariana, ella es una paciente informada. Una buena parte de los pacientes que tienen diabetes tipo 2 saben que tienen una diabetes tipo 2, porque no nos olvidemos que si la prevalencia de diabetes, mayormente que es diabetes tipo 2 en España, según el estudio de diabetes, es el 12%, un 4% no sabe que lo tiene. Y otros que lo tienen, pero dicen que no lo tienen, que tienen el azúcar alta. Entonces, una buena parte de los pacientes son personas mayores, donde el acceso a la tecnología es más complejo. Entonces, yo distinguiría que hay como dos sesgos. El sesgo del dinero, por decirlo así, social o económico, y el sesgo de la edad, donde claro, la tecnología va tan rápido que hacerla llegar a pacientes mayores es muy, muy complejo. ¿Y qué se puede hacer para cerrar o para minimizar estas brechas? Yo aquí te quería preguntar también por el libro que has escrito, Vivir con diabetes. ¿Cómo puede ayudar esta labor de divulgación para todo esto que comentas? La divulgación, la educación es fundamental. Y que el paciente conozca su propia enfermedad, para mí está dentro de los pilares del tratamiento, tan importante como controlarse la glucemia o hacer ejercicio físico o comer adecuadamente. Ya lo dijo Jocelyn, pero eso lo dijo en el año 1928, poco después de empezar los primeros pacientes con insulina. Si el paciente no conoce su enfermedad, es una enfermedad crónica. En la enfermedad crónica los pacientes tienen que conocer su enfermedad. Como dice Mariana, creo que está más o menos contabilizado, pero me parece que un paciente con diabetes toma entre 70 y 80 decisiones diarias referentes a su salud. Eso te atormenta. Entonces, cualquier cosa que te permita ayudar es fundamental. Y luego el conocimiento te da libertad y te mejora la calidad de vida. Para mí es fundamental. Totalmente de acuerdo a lo que estás diciendo, Fran. Totalmente de acuerdo. Son muchísimas decisiones, porque no es solamente qué es lo que como. Yo puedo comer lo mismo todos los días, pero mis niveles de glucosa van a variar dependiendo del nivel de estrés, de mis problemas que pueda tener, de un día en el trabajo que a lo mejor he tenido, porque a lo mejor estoy en fase de ovulación o en fase pues de menstruación. O si tienes una muela picada. Una muela picada, si tengo un resfriado. Mil cosas que me pueden hacer variar la glucemia. Por tanto, creo que es necesario ese tipo de dispositivos para que cuando tú vayas al endocrino o a tu médico de cabecera, no le lleves solamente lo que es la tira o lo que te ha salido de la mañana, ¿vale? Si tienes derecho a una tira al día, porque si la tienes una vez a la semana, tú imagínate cuándo te la puedes hacer, ¿vale? Pero que vayas con información, porque tú puedes ir a tu médico de cabecera y le puedes decir, ¿cómo se siente? Pues mira, pues me siento bien, hago esto, lo otro, sí, no sé qué, pero no le está hablando glucémicamente porque no está viendo lo que está pasando.
¿vale? No, ¿cuándo lo vas a ver? Cuando nosotros se lo mostremos con números, con gráficas, con estado en rango, el TIR, con todo eso, con todos esos mecanismos. Entonces es súper importante, al igual que como hemos dicho, el paciente en este caso debe estar concienciado desde el primer momento. Cuando yo salgo de una consulta, tengo diabetes y me han puesto un tratamiento. No tengo un poquito de azúcar y esto no pasa nada, esto es no. Esto a la larga, como bien usted ha dicho, es silenciosa y a la larga aparecen los infartos y aparecen pues muchísimas cosas. Concienciación y nutrición. Yo sé que vamos con una vida súper ajetreada en la que, bueno, pues tiramos de cualquier cosa, pero no solamente que hay que alimentarnos a nosotros, sino a nuestra familia que también está al lado, porque también es salud para ellos. Y esa es una cuestión importante también tratar a la hora de la familia, ¿vale? Y claro, como bien usted ha dicho, a usted lo limitaron en su momento a la familia porque su padre era diabético, entonces pues no puede ser así tampoco. Hay que respirar, hay que vivir, ¿vale? Y vivir y convivir en este caso con la diabetes. Pues súper importante todo lo que nos estáis contando, desde luego. A mí también me parece muy importante el tema que comentáis de que el profesional necesita más información que solo números, porque hay muchos factores de los cuales depende la evolución de la patología, ¿no? Y esto me lleva también a hablar del otro gran avance, que en realidad no solamente es con la diabetes, sino en general en la medicina, que es la medicina de precisión, ¿no? Cómo cada vez es posible recabar más cantidad de datos que permiten hacer diagnósticos cada vez más individualizados y personalizados, teniendo en cuenta precisamente todas estas cuestiones del entorno, del contexto de los pacientes. No sé si el doctor Fran nos podría contar un poco más sobre este tipo de tecnología aplicada a la salud. Eso cada vez más importante a todos los niveles, porque te permite clasificar mejor a los pacientes, conocer mejor a los pacientes. De hecho, esta mañana teníamos una reunión en mi universidad porque estamos actualizando el grado de nutrición que lo diseñamos hace 20 años. Y bueno, pues los tiempos han cambiado, las necesidades, la ciencia, todo. Y entonces estábamos hablando de incluir una asignatura de nutrición personalizada. Y estábamos hablando de la importancia de... En el caso de la diabetes, bueno, pues te permite los estudios de medicina personalizada, de medicina personalizada de la diabetes, te permiten estratificar mejor a los pacientes. De hecho, salió un estudio hace ya en 2018, donde cogieron poblaciones muy grandes de pacientes nórdicos, de varias cohortes de pacientes, y entonces les midieron una serie de parámetros, como era la edad de debut, el índice de masa corporal, la hemoglobina glicosilada, el grado de resistencia a la insulina, el funcionamiento de las células B, en fin, una serie de parámetros, ¿no? Y todos esos parámetros los metieron en unos algoritmos de inteligencia artificial y el análisis de esos algoritmos describió como 5 subtipos de diabetes tipo 2. ¿Sí? De tal manera que cada uno de esos subtipos, digamos, la enfermedad tenía una causa predisponente un poco diferente, la evolución de la enfermedad iba a ser diferente, la evolución de las complicaciones era distinta, la respuesta al tratamiento también era diferente. Entonces, esos avances te permiten, estratificar mucho mejor a los pacientes y tomar decisiones de qué va a pasar en un futuro, a qué le tengo que prestar más importancia. Por ejemplo, pues recuerdo ahora de cabeza, había un subtipo de pacientes de diabetes tipo 2 que tenían mayor riesgo de tener enfermedades renales. Bueno, pues si tú estás encuadrado dentro de ese subtipo, pues en este tipo de subtipos de pacientes con diabetes tipo 2, pues el control de las enfermedades renales tendría que ser más estricto. La respuesta a la medicación era diferente, a la sulfonilurea, a las glicidas, a los inhibidores de los transportadores de glucosa, a la glipasona, era diferente. Y entonces todo eso, claro, te da mucha mayor precisión y mucha mejor manejo. Otro ejemplo, un estudio que surgió hace también 9 años. En ese estudio cogieron aproximadamente unos 800 pacientes y entonces les tomaron un montón de información, información sobre su microbiota, información sobre un montón de parámetros de analítica de sangre, información de los medidores continuos de glucosa, cuestionarios de estilo de vida, ejercicio físico, formas de comer, dieta, registros dietéticos, todo eso, ¿no?
Entonces generaron unos algoritmos de inteligencia artificial. Y ahora cogieron y le dijeron a un grupo de esos pacientes, a 100 de esa cohorte de estos 100, les dieron 4 tipos diferentes de desayuno. Un desayuno mediterráneo, un desayuno más en azúcares refinados, glucosa, fructosa, 5 tipos diferentes de desayuno. Y entonces se les dijo a la máquina, hazme un perfil de cómo va a evolucionar la glucemia en las siguientes 2 horas después del desayuno, en función de los datos y el algoritmo que tenemos. Y luego la máquina hizo una predicción para cada paciente de cómo iba a evolucionar la glucemia y luego se les midió la glucemia después de esos desayunos. Y la máquina aceptó en un 90%. Es decir, la máquina supo predecir en función de los datos de cada persona cómo iba a variar tu glucemia después del desayuno según el tipo de desayuno. Y esa glucemia iba a ser distinta para ti, Celia, que para Mariana, que para mí, que para mí. O sea, esos avances te permitirán, digamos, llegar más directo al paciente. Son avances complejos, estamos todavía muy al principio, pero al final llegará. Y Mariana, a ti como paciente, ¿qué te parece todo esto que comenta el doctor Franz? Pues muy interesante el potencial que tiene, la verdad. No sé, Mariana, si tú en tu caso has percibido algún cambio en este sentido, en el seguimiento de tu consulta. Pues mira, en mi consulta no he percibido eso. Es verdad que voy ahora, el día 8, voy al endocrino, pero estoy escuchando a Fran y me parece alucinante estos estudios, esta investigación, toda esta información que recoge en este caso para nosotros, para los pacientes y para mejorar en este caso pues la diabetes. Supongo que será en todas las enfermedades, habrá este tipo de cosas, pero me parece alucinante que con unos parámetros puedan decirnos exactamente qué tipo de, como él ha dicho, qué tipo de desayuno tiene que comer, en este caso yo, o cómo va a actuar. O sea, me parece alucinante cómo va avanzando esto. Es verdad que como creo que estamos avanzando ni lento ni rápido, pero lo importante es que vamos. Y que bueno, que esto en unos años pues se verá este avance, pues, como él dice, una atención mucho más personalizada hacia nosotros. Muy bien, pues hemos hablado de sensores, hemos hablado de sistemas de monitorización continua, hemos hablado de tratamiento farmacológico, de inteligencia artificial, medicina de precisión, un montón de temas que nos hacen pensar, bueno, pues que podemos tener una visión bastante optimista respecto a lo que puede ser el desarrollo del tratamiento de la diabetes tipo 2 en los próximos años. También es cierto que estamos viendo que la prevalencia de esta patología va en aumento, lo cual es ciertamente preocupante. No sé cómo lo veis vosotros, qué podemos esperar o qué perspectivas de futuro veis que puede tener estas cuestiones. A nosotros, el British Medical Journal nos pidió el año pasado un artículo para que hiciéramos un ejercicio de reflexión sobre los factores que conducían a la obesidad y a todas las enfermedades, comorbilidades asociadas a ellas, como la diabetes tipo 2, la dislipidemia, la enfermedad de hígado graso, porque se llama enfermedad de hígado graso asociada a una disfunción metabólica, y todas estas patologías que están superpuestas muchas veces en los pacientes, ¿no? Y nosotros, no era un artículo, era un artículo científico y no lo era una mezcla entre artículo científico y artículo de reflexión, ¿no? Entonces, nosotros lo que veíamos es que ahora es cuando más información hay, ¿no? Pero indudablemente, como has dicho tú, la diabetes tipo 2 y otras enfermedades asociadas con una patología o con una fisiopatología parecida siguen creciendo de un modo imparable. Es más, el crecimiento es mayor que las expectativas. Nos dicen para el año 2030 o para el año 2045, y cuando estás en el año 2038 ya han superado los niveles del 2045. Entonces, claramente fallamos en prevención, claramente, pero es una cosa difícil, ¿eh? Yo estuve durante 6 años, creo, formaba parte del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, ¿no? Y bueno, ahí se hacían muchas reflexiones, y luego cuando estuve en el comité, en la Junta Directiva de la Federación Internacional de Diabetes Europa, viajaba por muchos países de Europa viendo asociaciones de pacientes y tal. Entonces te das cuenta que la prevención de una enfermedad como esa es una cuestión de todo.
Es decir, una cuestión de los medios de comunicación, una cuestión de los profesionales de la salud, una cuestión de la industria alimentaria, una cuestión de los medios de comunicación, una cuestión de la educación, de los medios de educación, de los maestros, de los profesores, etc. Es una cuestión transversal que avanza a toda la sociedad. Si no, lo que estamos haciendo es poniendo la carga de culpa en las personas. Por ejemplo, imagínate que Mariana va a la consulta y le dicen, no, tienes que hacer ejercicio y tienes que comer mejor. Así ya lo sé yo. Pero es que yo salgo de trabajar a las 8:30 de la tarde, tengo 3 hijos, estoy cansado o cansada, no me puedo ir a andar por la calle porque me da miedo, porque en mi barrio está aislado, porque no hay luz, no puedo ir a un gimnasio porque vale mucho dinero o está lejos. O te dicen, bueno, tienes que comer más fruta y más verduras. Sí, pero es que yo voy al mercado y en mi casa somos 4, 2 hijos de 21 y 23 años, no sé yo, y tú vas a comprar fruta y verdura para una semana y te gastas 50 euros, solo en fruta y verdura, 50, 60 euros. Y en cambio, o pides un zumo de naranja en un país donde las naranjas, y un zumo de naranja en un bar para desayunar no puede ser de 2 euros, es que no puede ser. Entonces, si no hay una acción transversal de todos los ingleses lo llaman stakeholders, de todos los grupos de interés, no podemos poner la carga de culpa o la carga de la solución en las personas. Vamos, yo no sé cómo de Mariana, pero va a fracasar. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Muchas veces tienen también que adaptarnos a nuestras circunstancias personales también. Es muy fácil decir en una consulta, bueno, pues tienes que hacer deporte y ejercicio, pero es que usted no sabe a lo mejor lo que me ocurre, por qué me llevo a esto, por qué no puedo, porque no solamente a lo mejor que si el gimnasio, que si llego tarde, que si tengo a cargo de los niños, es que a lo mejor tengo dolencias y no puedo hacer ese ejercicio, a lo mejor quieres y no puedes. Son muchísimas. Te tendrían que enseñar a hacer un ejercicio, o sea, no solo hay que recetar ejercicio, hay que recetar el ejercicio adaptado a tus circunstancias. Que hay ejercicio para todo tipo de personas, pero claro, si no sabes qué ejercicio tengo que hacer, ¿qué haces? Totalmente de acuerdo. Sí, habéis terminado además hablando de la cuestión de los determinantes sociales de la salud, que cuando hablamos de diabetes tipo 2 creo que son importantísimos porque determinan muchísimo la capacidad que tengan las personas de seguir ciertas pautas o ciertos hábitos saludables. Así que nada, nos quedamos con estos mensajes finales. Te agradecemos muchísimo el habernos dedicado este ratito. Y nada, esperamos estar con vosotros próximamente. Muchas gracias por todo. Nada, igualmente, muchas gracias y un placer. Cuidaros mucho.